Okay, good morning to all of you. And as you can see, I didn't get my luggage yesterday evening as it was promised, but now they told from the hotel that it has arrived. So I hope that I can change my clothes this afternoon. You can imagine that it's a little bit uncomfortable to be in the same clothes 3 days, but fortunately this distance is so long that you don't smell me now. But anyway, in my presentation I will concentrate on evaluation on Finnish educational system level, but also in classroom. And of course you understand that my perspective is Finnish. It's impossible to take into account the whole area in 45 minutes. But I try to raise some issues from this area in Finland, and maybe it also gives some ideas what is behind the PISA results in Finland. This is the contents of my presentation. In the first part, I will say something about the educational system in Finland, because it's very important to understand the context where we are speaking about evaluation. And I raised some basic ideas of the Finnish basic education, how it's organized, and what is the role of teachers in our system. The second part is evaluation system, how we have organized evaluation in Finnish school system. There you will see that there are some quite clear differences when we compare Finland and other European countries and OECD countries, where we typically compare ourselves in Finland nowadays because of the PISA study, where the OECD countries are in focus. But of course today they are de la OCDE y otros países también. En tercer lugar, voy a hablar sobre la evaluación en el aula, la evaluación informal del estudiante, qué significa esto en términos de la interacción entre docente y estudiantes, y de qué manera está presente la evaluación en el contexto de esta interacción y qué significa dentro, pues, en relación con las habilidades profesionales del docente y su profesionalismo en el aula. Y la cuarta parte de mi conferencia tendrá que ver con la evaluación formal, la legislación en esta materia, las directrices que nos da el currículum nacional para hacer la evaluación formal de los estudiantes. En cuanto al sistema educativo, en lo que yo quisiera hacer énfasis es que la educación básica es global, o sea, a todos los estudiantes se les da el mismo programa, no depende de sus habilidades ni de otras características. El programa es único, uno. Hay algunas posibilidades de especialización, de programas especiales, por razones de opciones personales, pero bastante limitadas. Estamos hablando de la educación del grado, de primer grado a noveno grado, o sea, de 7 a los 15 o 16 años de edad. Como pueden ver, los estudiantes en Finlandia empiezan a estudiar a la edad de 7 años, bastante tarde en comparación con otros países. Tenemos también la educación preprimaria, que no es obligatoria. Entonces, no voy a hablar de los siguientes niveles de la educación superior, etcétera, pero podríamos decir en términos generales que el sistema educativo en Finlandia es bastante flexible, o sea que no importa tanto cuáles sean las opciones que uno toma.
si uno continúa, por ejemplo, con una escuela vocacional hoy en día, pues tiene la posibilidad de hacerlo o incluso continuar con la educación superior, universidad, si le va bien en sus estudios. Y esto ha cambiado un poquito el enfoque que se tiene en cuanto a los estudios vocacionales. Hoy en día se hace poca diferencia entre los estudios académicos y los vocacionales. Entonces, ese ha sido el principio político educativo que ha regido en Finlandia durante muchos años. Que debemos tener un sistema flexible de manera tal que si la gente quiere continuar con sus estudios tenga siempre la opción, la posibilidad de hacerlo. Y luego algunos aspectos de nuestro sistema educativo. La ley más reciente es del año 1999, cuando hubo cambios no tanto en la estructura misma de la educación, pero sí en la parte de financiación del sistema educativo y la parte curricular. Tenemos dos idiomas oficiales, dos lenguas oficiales. Una la habla una minoría y ambos tienen un sistema de educación obligatoria, los dos sistemas educativos. La educación obligatoria cobija a los estudiantes de 7 a los 16 años de edad, o sea, los grados primero a sexto, en donde se tiene un docente que está a cargo, que tiene la responsabilidad de la mayoría de los temas de las clases dictadas, y luego de los grados 7 a 9, en donde se tienen docentes especializados para cada materia. Y los estudiantes pasan de tomar clase con un docente a otro docente. Y hemos tratado de hacer esto un poco más flexible, de manera tal que también es posible que el maestro de clase enseñe de séptimo a noveno grado y algunos docentes especializados de materia puedan también a veces dictar clase en los grados primero a sexto. Las materias de su especialización. O sea que el sistema es bastante más flexible hoy en día de lo que era tradicionalmente. Hoy en día tenemos cerca de 3.000 escuelas primarias y de secundaria inferior, lo cual es bastante para un país cuya población es tan solo de 5.300.000 personas. Pero en años pasados, en los años 80, 90, teníamos cerca de 5.000 escuelas. Muchas de esas pequeñas escuelas desaparecieron, especialmente en zonas donde hay baja intensidad demográfica. Tenemos 3 niveles administrativos, o sea, este es el nivel jerárquico. Tenemos el nivel ministerial, que es el que se encarga de diseñar la política educativa, se encarga de la parte de la legislación educativa y de fijar los objetivos principales del sistema educativo. Luego tenemos la Junta Nacional de Educación que reporta al ministerio, está adscrito al ministerio y que está a cargo del currículo nacional, un currículo central nacional, y también tiene la responsabilidad de hacerle un seguimiento a los resultados del aprendizaje a nivel nacional en las diferentes materias, ¿no? Y luego tenemos el nivel administrativo municipal, que son los que se encargan de administrar, de la parte administrativa, del manejo de las escuelas, tienen bastante autonomía en este sentido, son los que fijan o determinan el currículo local y también asignan el presupuesto escolar.
Y a nivel, en lo que tiene que ver con la parte legislativa, la siguiente transparencia ya. Aquí lo vemos muy claramente. Como dice allí, la autoridad local tiene la obligación de organizar la educación básica. Esa ha sido una tradición de hace muchos años en nuestro sistema escolar, que las autoridades locales en la práctica, los municipios se encargan de organizar esta educación básica. Y en esta siguiente transparencia vemos qué implica esto en la práctica y cuál es la relación entre las autoridades locales y las autoridades nacionales, las municipales y las nacionales. Invertimos cerca de 5.6% del Producto Interno Bruto al sector educativo, lo cual significa que toda la educación, desde la educación preprimaria hasta la educación superior, recibe este monto. Es muy comparable a lo de otros países de la OCDE. Es como el promedio si nos comparamos con otros países de la OCDE. Por otro lado, la financiación del sector educativo pues lo financia el Estado y el municipio. El Estado apoya a aquellos municipios que no tienen una economía muy fuerte, o sea que le asigna más fondos a esos municipios más pobres, digamos. Pero a nivel nacional, pues es como un 50%, realmente un 55%, un 45% de apoyo estatal y 55% de apoyo municipal. Entonces, el Estado desempeña un papel importante pues, en esta financiación de la educación. Entonces, por cada estudiante tenemos este valor promedio que es de 4.234 euros para primaria y 9.730 para la secundaria inferior, que es cercano al promedio del resto de la Unión Europea. La educación es gratuita para todos. Y este es obviamente dinero proveniente de los contribuyentes. El papel del sector privado, digamos, es muy limitado en este sentido. Representa pues solamente el 1.5% va al sector privado. O sea que tenemos un sector privado a nivel de la educación que es muy pequeño. Entonces todo el sistema es financiado con fondos públicos, dinero de los contribuyentes.